Bien, bienvenidos a Postmortem, nuestro primer episodio, obituario que también lo hemos llamado, ¿no? El día de hoy nos acompaña Jorge, Aníbal y Marcelo, ¿no? Está ausente Ignacio, ¿no es cierto?, que está perfeccionándose para este trabajo en Buenos Aires, así que le mandamos un saludo a Jorge, a Ignacio, ¿no es cierto? El día de hoy es el posmodernismo. ¿Ya? Quisimos iniciar con este tema, algo que tiene que ver también con nuestro nombre, ¿no es cierto? Pero para iniciar de una manera posmoderna y no hacer una introducción sobre el tema, me gustaría ver o escuchar qué sienten ustedes al escuchar la palabra posmoderno. ¿Qué es la primera impresión que les ven? ¿Una cuestión positiva, negativa? Yo tengo mi propia apreciación al respecto, ¿no? Pero usualmente es un término que escuchamos cotidianamente, entonces cada uno tiene como su idea al respecto. No sé si alguien tiene una cuestión de emoción, no, sin argumentar, una cuestión como emocional. Les da risa, burla, no sé, o respeto, o lo comparten. A mí el concepto de comunismo lo que me hace sentido en primera instancia, una forma, para que suene bien, pues bueno, pre-racional incluso, me huele como a desánimo, a decadencia, a pérdida de fe, ¿no? A la crisis del progreso, a depresión, ¿no? Un poco como la música de los 90, como el rock de los 90, un poco como esa es la primera sensación que me trae. Después podemos profundizar en qué elementos, qué cosas hay, pero esa es como la imagen. Probablemente el video de Pearl Jam, The Evolution, creo que como que sintetiza un poco esa apreciación que tengo. Te lo ocuparía como ejemplo Sí. de lo posmoderno. Justamente, sí. Lo que grafica un poco eso, ¿no? O sea, a mí el concepto de posmodernidad, si bien para mí ya es un tema un poco complejo también de entenderlo, en el sentido de que posmodernidad, post implica en este sentido una superación, un momento distinto. Pero esta posmodernidad implica asumir la destrucción de la idea de modernidad. Y en ese sentido a mí la palabra posmodernidad no sé, la vinculo con fracaso, con fracaso o incapacidad. Y ahí generalmente el conflicto que a mí se me genera con el tema de la posmodernidad respecto a un rechazo, no puedo evitar Auschwitz. Como un corolario, ¿cierto?, de quizás la mejor expresión para entender de en dónde uno puede situar la idea de posmodernidad. Auschwitz, en el sentido de, no sé, pues me ponía a pensar, todo lo racional es concreto y todo lo concreto es racional. Y en ese sentido, aplicar ese concepto que era como elemento fundante, ¿cierto?, la idea de modernidad, para mí la posmodernidad implica un fracaso nuestro de poder ser capaz, ¿cierto?, de dar cuenta de los sucesos y probablemente quizás los sucesos a partir de Auschwitz en adelante probablemente. Ahí me genera el concepto fracaso. Bueno, a mí, en mi caso particular, concuerdo con ustedes. Yo considero que la posmodernidad, y aludiendo a la pregunta que tú enuncias, Eduardo, considero que tendríamos que establecer primero qué vamos a entender por modernidad, ¿cierto? ¿Por qué de partida, o por qué ahora nos sentimos seres posmodernos? Yo creo que en algún momento todos, ¿cierto?, los que nosotros hemos catalogado como épocas anteriores se han sentido también posmodernos. O sea, de partida es un concepto bastante subjetivo, ¿cierto?, que se vive desde el presente. Pero yo considero que desde los discursos, ¿cierto?, que se han enunciado en la época moderna, siento que han ido cayendo, se han ido invisibilizando de alguna manera, y que la época posmoderna, la época en la que vivimos nosotros, estos discursos vagan de una manera muy distinta a la época moderna. Transitan de una forma tal que nosotros, ¿cierto?, no tenemos la forma de sostenerlos, y creo que las presencias actualmente postmodernas están tratando de buscar ciertos discursos que en su momento existieron, fueron, ¿cierto?, se sustentaron, fueron fuertes,
cayeron, y actualmente el hombre posmoderno, al no tener estos discursos, ¿cierto? Creo que se ha invisibilizado y está presente en una especie como de nebulosa. Entonces, esto que tú denuncias, ¿cierto, Aníbal, de que hay una cierta de hastío, una presencia de hastío en la época moderna, siento que va de la mano con esta de pérdida de los discursos, probablemente tales. Yo hacía la pregunta porque me parece que la gente como que conoce lo posmoderno por los efectos, ¿no? A mí la primera impresión que me da lo posmoderno es como, o al menos por lo que yo lo conocí, fue por el arte. Con el dadaísmo, por ejemplo, ¿no? Marcel Duchamp, el urinario al revés. Dice, eso es arte, está la discusión con el tema, ¿qué es el arte finalmente? Entonces, para mí lo posmoderno tiene que ver con una cuestión como irónica, ¿no? Así como de crítica, algo que en su minuto hacían incluso algunos filósofos griegos, Diógenes, por ejemplo, ¿no? Que se reía de Platón, ¿no es cierto?, su definición de hombre. Una cuestión como... Y podría ser considerado perfectamente posmoderno. En su época, claro. Ni siquiera posmoderno porque era como contemporáneo a lo que era considerado como moderno en su minuto. Eran más reaccionarios en el sentido, como en el minuto. Ahora, claro, desde lo teórico hay que entender lo posmoderno, como decía Marcelo, en oposición a lo moderno, que entendía lo moderno como, y tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Como esta visión de que existe la historia, ¿no? Hay como un recurso necesario a la historia, un progreso, pero es un camino, ¿no? En términos de Lyotard, que era el autor que un poco yo quería como basarme para este tema, que él habla de los grandes relatos o proyectos metafísicos. Realmente lo que marca la modernidad son como estos grandes ideales. Y él en particular hablaba de 4, del marxismo, el relato de la ilustración, el cristianismo y el relato científico también. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, son relatos que pueden tener ideales muy distintos, ¿no es cierto? Pero el objetivo siempre es el mismo. Como hay una especie de bienestar al final del relato, hay una promesa como de un estado mejor. Y eso, y de hecho Lyotard habla del caso de Auschwitz, ¿no? Dice como ahí se empiezan a caer algunos relatos y después habla del muro de Berlín también, ¿no? Como que empiezan a decaer esto y el tema de la promesa se empieza como a decantar y la desconfianza por el escepticismo, en cierta medida, ¿no? Entonces ya no habla ya de más grandes relatos, sino que pequeños relatos. Y se empieza como a fragmentar la historia, ¿no? Y ya no empieza a ver la historia, sino una historia de diversas como diversas cuestiones. Sí, tratando de hacer como memoria, efectivamente, como cuando incluso parece que Lyotard, ¿cierto?, establece que la modernidad, claro, primero es importante tratar de entender qué es la modernidad, porque a veces en el sentido como más simplista asumimos simplemente el triunfo de la razón, pero fundamentalmente, cierto, es la construcción de discursos legitimantes. Así como en su momento también se establecía el mito, ¿cierto?, como ese elemento que legitimaba una construcción y relación, ese mito venía desde un pasado. La diferencia, ¿cierto?, la modernidad que construye relatos que son legitimantes, pero en un sentido legitimante en el marco de lo universalista. Y por lo tanto es una promesa, pero hacia el futuro. Y en ese sentido establece como unidad de totalidad. Y en ese marco uniforma. Y establece, digamos, un relato sobre el cual se puede uno vincular. Y si no es desde ese relato, no existe. Esa es como una de las gran críticas desde la cual también surge la idea de la posmodernidad. O sea, cómo poder visibilizar, como tú dijiste, ¿cierto?, realidades que existen, pero que no pueden ser expresadas porque no pueden relacionarse mediante un lenguaje que pueda darle existencia. Porque finalmente existen relatos que legitiman y se imponen de aquella manera, y tú te vinculas o en ese mismo lenguaje o en ese mismo relato y terminas legitimando el discurso, en este caso universal, o buscas alternativas y en ese sentido el lenguaje, ¿cierto?, a partir un poco del pensamiento francés, como tú dijiste, incluso de quizás 1910, 1930, comenzó a jugar con este famoso giro lingüístico, que permitió, ¿cierto?, establecer que el relato construye realidad y que por lo tanto a partir de ese lenguaje podía generarse un espacio para la existencia de lo que uno podría llamar la alteridad, aquello que no es reconocido desde la uniformidad. Claro, y ahí va después apareciendo esta fuerte idea que también la trabaja Lyotard, que es la diferencia, ¿cierto?, la idea de la diferencia. ¿Y qué es la idea de la diferencia? Simplemente un litigio que busca resolver un conflicto entre lenguajes que son distintos. Porque finalmente nos habíamos vinculado bajo la historia, bajo el marco de metarrelatos.
Claro. que absorben en una idea de universal. Entonces ahí venía un poquito el conflicto sobre cómo poder abordar la diversidad frente a la existencia de discursos que podían aparecer Exacto. como unívocos. A mí me hace sentido lo que tú comentas. Me recuerdo algunos preceptos de Habermas cuando plantea justamente qué vamos a entender por modernidad, ¿cierto? Y lo que decía también Eduardo. Bueno, hay grandes relatos, ¿cierto? Tengo que pararme sobre esos relatos, me legitimo sobre esos relatos, el marxismo, los preceptos filosóficos, ¿cierto? Que en algún momento la gente incorpora y que sobre los cuales se va a mover. Yo siento que tendríamos que preguntarnos entonces cuáles son esos los relatos que están justamente ahora en la era posmoderna. ¿Por qué la gente siente que no tiene relatos? ¿Qué está buscando finalmente? ¿Cuáles son los relatos que están en juego acá? ¿Cierto? Yo creo que va por ahí también Que no tiene que ver con pregunta. que no existan relatos que puedan legitimarse, sino que la crítica tiene que ver con el gran relato. Ahora, yo creo que al respecto, Claro. por ejemplo, la gente ¿Será hegemónico o no será hegemónico? Exacto. ha tenido sus consecuencias como en la vida cotidiana también, porque la gente está como huérfana. Po. Quedamos como porque igual era útil o cómodo para la persona estar bajo un relato, po, Ajá. porque tenía la orientación para todo. Po. Te da sentido la vida. Moral, ¿cachai? Valórica, política, estaba todo armadito. Po. Pero cuando se cae esto, la gente queda como a la deriva. Po. Bueno, y viene un poco voy a echarle un poco pelo a la sopa, como se dice, a la conversación, pero a propósito de lo que dice Eduardo, uno en esa clave podría entender la tesis de Jameson, ¿no? Esta idea de que en el fondo el posmodernismo sería la etapa cultural del capitalismo tardío, o sea, es una forma cultural que le hace muy bien al capitalismo actual, ¿no? Porque al venir la llamada crisis de los metarrelatos, al no tener promesa, digámoslo así, al no tener proyecto, los sujetos se sujetan, ¿no? Se atomizan, se individualizan y por tanto no hay capacidad de disputa política al orden hegemónico, ¿no? O sea, en el fondo, la misma Sí, consecuencia de la sí, sí. posmodernidad sería validar o legitimar de manera directa o indirecta una O- misma forma de dominación. O ¿no? invisibilizar el O relato. invisibilizar el rato, claro. Entonces, claro, yo creo que tomando en cuenta lo que decía Jorge, habría que empezar a tratar, que ya lo hemos empezado a hacer, ¿no es cierto?, de ordenar en parte qué es lo que sería la posmodernidad. Cosa que ya es contradictoria, ¿no? Ya es contradictoria, porque, Sí, porque si hay no- algo que caracteriza a la modernidad precisamente es la preeminencia de la razón, la idea del progreso, la idea de, Clasificar, de un relato sí. ordenado, coherente, racional. Y precisamente la posmodernidad lo que dice es, o lo que diría a grandes rasgos, ese proyecto fracasó y entonces ya no es necesario buscar esa coherencia, ¿no? Yo en lo personal no me identifico como posmoderno para nada, ¿no? Pero en lo que las ciencias sociales se refiere, con cómo esta suerte de moda cultural repercutió en las ciencias sociales, yo creo que a propósito del giro lingüístico, ¿no? Yo creo que la posmodernidad hizo remover o temblar ciertas certezas que se daban por sabidas y por verdades, ¿no? Era mucho más cómodo, entre comillas, en los 60, por ejemplo, en el caso de la historiografía, identificarse con un relato marxista, por ejemplo. Y tú ya tenías ciertas claves analíticas que te podían explicar un hecho histórico, ¿ya? Pero el problema que traía eso era todo un problema de homogeneización, pues, ¿no? O sea, para pensar América Latina, la clave de la clase obrera y el proletariado no era tan legible cuando tenías el problema indígena. ¿Qué son los campesinos? ¿Qué son los indígenas? ¿Son campesinos? ¿Son preproletariados? ¿Son indígenas? Entonces, creo que la posmodernidad hizo como un poco temblar esa certeza y vino a tensionar la idea de una verdad absoluta, ¿no? De una verdad firme, así, ¿cachai? Entonces, yo creo que en ese sentido, y los historiadores terminaron girando en muchos casos hacia al tema del giro lingüístico y la literatura, ¿no? Hay un autor clásico que es Hayden White, ¿no? Y en el fondo lo que él sostiene es que la historiografía es un relato literario. Eso es un relato literario. Y tiene la misma construcción o validez de verdad que tendría cualquier literatura, ¿no? Es difícil definir lo posmoderno. Diría eso en síntesis, eso es lo primero. ¿Qué demonios es lo posmoderno? Ya sabemos algo, crisis de la modernidad, crisis de la idea de progreso, remoción de la certeza esta, pero en otra línea
es eclecticismo puro, ¿no? Es eclecticismo puro, es como un fantasma, ¿no? Así como algo difícil de asir, de tomar. Yo le haría una pregunta al respecto, ¿no? Bueno, obviamente es difícil de definir porque Es variado. el posmodernismo no lo permite, o sea, como no tiene esa estructura Sería moderna. Claro, sería moderno definirlo posmoderno. Claro. Pero algo que tú dijiste que me pareció interesante, como, ¿ustedes creen que alguien se ve beneficiado por lo posmoderno? Así como, un poco tú diste unas luces, ¿no es cierto? De que en cierta medida esta idea como de invisibilizar el relato, o sea, como que la gente no sea tan activa en cierta medida, no tenga como una ideología clara. ¿Sabéis qué? A mí me genera un conflicto en ese sentido. Primero, una de las esencias de la modernidad fue el asumir la capacidad de deslegitimar. Seamos claros, ¿cierto? Lo que hace la modernidad a partir de la razón es deslegitimar, ¿cierto? Un discurso que era la verdad revelada. Claro. Deslegitimar, ¿cierto? El discurso que tenía que ver bajo la forma como se construía un mundo absolutista. El antiguo régimen es acabado, ¿cierto? Por un discurso que se atreve a deslegitimar. En ese sentido, ¿cierto? A partir de ese momento se establecen una serie de grandes metarrelatos que se nutren del discurso de la ilustración. Modernidad es ilustración. En ese sentido tenemos, ¿cierto?, el discurso liberal con la promesa del progreso, que ahí yo creo que es un poco el punto que tú tomas, que finalmente la posmodernidad sería mucho más funcional a esa lectura, digamos, de el progreso en el sentido del capitalismo actual. Está, ¿cierto?, la promesa también del cristianismo bajo el marco de la salvación, que de otra manera fue destruido a partir también de la misma modernidad. Pero surge el discurso del socialismo con la promesa, ¿cierto?, de el bienestar. El liberalismo también desde el progreso busca establecer un bienestar, pero en el concepto de la liberación del hombre. Y en ese marco, la posmodernidad, si encuentra un nicho o si encuentra un espacio, es por el fracaso de esos metarrelatos modernos respecto a la promesa misma. En ese sentido, el bienestar respecto al pueblo, bajo la forma que sea. Si aparece un sujeto con la modernidad, es el sujeto del pueblo. Y en ese sentido, es el pueblo el que ha aparecido de una otra manera engañado bajo esa lectura. No sé, pues ahí cuando tú hacías la pregunta, veamos, la promesa del marxismo, siendo como bien literales, muchos autores como Lyotard, ¿cierto?, lo establecen que en realidad fue destruido a partir del proceso stalinista. Y por lo tanto, ¿cierto?, ese relato se deslegitima bajo el marco, ¿cierto?, de el bienestar del pueblo es destruido a partir del proyecto nazi. Porque de una u otra manera, incluso Lyotard dice aquí, lo que estableció el proyecto nazi es populicidio. Porque finalmente el mismo proyecto de la modernidad entre la entrecruza de la idea, digamos, del discurso universal, que es la idea del pueblo, finalmente lo que hizo fue acabar con un pueblo entero. Entonces ese discurso pierde la capacidad de ser reflejado, más aún cuando establece la destrucción. Y en ese sentido, si la posmodernidad puede aparecer, aparece deslegitimando. Es decir, la posmodernidad, de una u otra manera, utiliza el mismo recurso establecido por la modernidad, que es el atreverse a deslegitimar, en este caso, los grandes discursos. Y en ese sentido uno también hasta podría establecer la pregunta, o sea, ¿qué hay de posmoderno en el acto de deslegitimar un discurso que aparecía como universal? Porque en ese sentido se utiliza el mismo proceso de la razón, pero a través de la existencia de discursos múltiples, e incluso más, un posmodernista no estaría de acuerdo en el sentido de que el posmodernismo le hace juego al capitalismo, porque incluso los propios posmodernistas plantean, cierto, que el capitalismo en el sentido actual es incapaz también de cumplir su promesa, porque finalmente lo que hace es deshumanizar al sujeto a partir de la cosificación. Pero, mira, tú estás diciendo entonces que, bueno, que algo característico del posmodernismo es como la crítica, de legitimar a un relato. Sí. Pero bajándolo esto al nivel como del usuario, ¿no? Del posmodernismo, del sentido común. Estamos en una época súper poco crítica. Entonces, bueno, si vivimos bajo una época posmoderna, ¿por qué somos tan poco críticos? Yo tengo no sé si quieren decir algo al respecto, pero yo... Lanza el tiro. Vamos. Que esto tiene que ver un poco, también he leído algo sobre la posverdad, este término que está como de moda. Es la palabra que usted... Le imaginé a Mariana Falta Melnik, ¿no? O Mayor. Pero
Y un poco tomando los conceptos que tú ocupaste, ¿no es cierto? Yo creo que ya no es posible deslegitimar o criticar porque no hay nada legítimo, po, Es un conflicto. ¿cachai? Entonces, ¿con qué derecho voy a criticar algo si no hay nada de lo cual yo pare para criticarme? ¿Cachai? Entonces no hay como un piso del cual criticar. Pero hay ciertos entes, yo creo, Eduardo, que quieren manejar de alguna u otra manera las verdades absolutas, quieren legitimar discursos que se consideran legítimos para que las personas, yo creo que eso es como natural en nosotros. O sea, es como natural que nosotros busquemos ciertos discursos para nosotros poder, a partir de esos discursos, criticar, construir, destruir, ¿cierto? O volver a construir. Yo siento, y haciendo la bajada y respondiendo un tanto a tu pregunta, los medios masivos de comunicación, por ejemplo, tienen mucho que decir con respecto a cuáles son los nuevos discursos que se están formando. O sea, ellos tienen un sesgo, ¿cierto? Un armazón, un arquetipo, una arquitectura sobre los nuevos discursos que se están formando y desde donde las personas, ¿cierto? Los no letrados, desde los letrados hasta los no letrados, ¿cierto? Están transformando estos discursos y están criticando a partir de lo que están mostrando los medios masivos. O sea, tienen desde mi punto de vista mucho poder para formar discursos. Pero, por otro lado, siento, y aludiendo a algunas palabras también de Marcelo, ¿cierto? Que el arte, actualmente, como ya no existen estas verdades absolutas, y el artista eso siempre lo ha sabido, ¿cierto? Pero en algún momento, tal vez en la época moderna, estos discursos que ya estaban formados, el arte también los legitimó, los hizo para sí, los transformó, pero a su manera. Siento que el arte actualmente, en la época posmoderna, está luchando contra estas verdades absolutas, ¿cierto? Que están legitimando de alguna u otra manera los medios masivos de comunicación. Siento que hay un conflicto entre la verdad absoluta, que podría estar presente justamente en los medios masivos de comunicación, donde la gente justamente está trabajando con la posverdad, está estableciendo verdades que quizás para los que tienen un ojo más crítico, un ojo más agudo, ¿cierto? No son verdades absolutas, y los artistas por otro lado están diciendo, hey, ten cuidado con esa supuesta verdad o esa verdad absoluta. Tomando el mismo punto que tú dices, de los Ujú. medios masivos de comunicación. La otra vez leía una estadística, parece que era de Estados Unidos, sacando el porcentaje de la cantidad de gente que era capaz de discriminar entre una noticia verdadera y una noticia falsa. Es muy poca. Y era como menos del 1%. O sea, la Estadístico. gente cree la mayoría de lo que aparece en las redes sociales. Mm. Entonces, claro, uno dice, esto es una época posmoderna porque cualquiera puede lanzar una noticia y la gente se la cree. Todos nos creemos dueños de la verdad, claro. Entonces, Razón, sí. eso es un problema, yo creo, práctico, concreto, diario, porque todos Mm. los días nosotros vemos las redes sociales, ¿no es cierto?, con noticias, la gente la comparte, la manda por cadena de WhatsApp, ¿no es cierto?, cuestiones así. Sí, sí, sí. ¿Cómo plantear un piso a esa persona para que sea capaz de discriminar, generar un criterio? Sí, pero Ahí hay Si la posmoderna habla del no criterio, Es que ¿ciertamente? hay una cuestión. Tengo la impresión que la posmodernidad es esta suerte como estado de ánimo después del fracaso de los grandes relatos, de la gran utopía, Ujú. de los modelos arquetípicos del mañana, se basa en el supuesto de la equivalencia de los discursos, que incluso podría ser la mirada más radical del giro lingüístico, porque cuando se habla del giro lingüístico hay matices también dentro del giro lingüístico. Sí. O sea, hay desde quienes dicen, ojo, en el caso de la historiografía, que es el tema que más manejo, hay desde quienes dicen los significados de las palabras contienen experiencia, ¿ya? Pero hay otros que dicen solo lo que hay es lenguaje, ¿no? Entonces, hay matices, ¿ya? Pero si yo diría, la posmodernidad establece esta tesis de la equivalencia de los discursos. Y ahí es donde yo digo, la verdad, tengo la impresión que la posmodernidad es una suerte de estado de ánimo que nada me asegura que sea permanente, ¿no? Porque existen aún, yo creo, ciertas certezas mínimas o básicas que ya no son verdad absoluta, que permiten sí discriminar la verosimilitud de un discurso, ¿no? Sí, para mí ese es el punto, ¿no? O sea, como dice Husserl en una cita clásica de recita, ¿no? Finalmente Roma venció a Cartago y no al revés. Por mucho que uno quiera buscar el sujeto, la resistencia, la forma cultural, sí, claro, pero finalmente Roma venció a Cartago y no al revés, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, o en mi caso, por lo menos yo lo soluciono así, porque esto se puede convertir en un problema existencial o de vida, ¿no? Porque si en el fondo, si todos los discursos son válidos, Pero en tu caso, por ejemplo, tú tenías una mirada moderna. no, ¿sí? no, pero algo que te apoya detrás. Claro, el hombre moderno del siglo XIX. Claro, ahí tiene un estudio detrás, él leía, No, y puede comparar, pero para la gente común y corriente, ¿no? No es difícil. ¿Cómo le explicáis? ¿O cómo le creáis una...? Pero ¿sabéis que ese es el tema? Estaba pensando en eso.
Efectivamente, la modernidad no es el primer momento de crisis que experimenta. Ya el siglo XIX fue un momento de crisis con el famoso gran ennui, el gran tedio, que incluso dio paso, ¿cierto?, a la existencia de figuras como Baudelaire. Por ejemplo, en la crítica, ¿cierto?, a este mundo racional normativo. Los poetas los poetas malditos son precursores del postmodernismo, si uno quisiera establecerlo de esa manera. Claro que sí. Pero la pregunta, por ejemplo, yo me haría, sin la aparición de la posmodernidad como un momento que delegitima estos discursos que normalizaban, podríamos estar hablando, por ejemplo, de transgéneros, podríamos estar hablando, por lo tanto, del reconocimiento de los derechos de diversidades sexuales, y probablemente nos podríamos encontrar con la respuesta de que no, porque finalmente no serían sujetos que serían parte del gran metarrelato. Y si en ese sentido la existencia de aquellas comunidades que hoy en día están partiendo de la base que su discurso es tan legítimo como el otro, pondría también en tela de juicio la existencia del no criticismo dentro de la posmodernidad. Aquí el gran conflicto, por lo tanto, es que yo creo que la posmodernidad, en ese sentido, lo que pone en tensión es el concepto, si queremos utilizar el gran concepto del mundo, el concepto de la democracia. Porque establece, digamos, la necesidad de la construcción de una democracia que está inacabada. Una democracia que no puede concluirse y que por lo tanto debe vincularse en las diferencias. Porque cuando uno habla de posmodernidad, un concepto que necesariamente debe atravesar esta idea es el concepto de la diferencia. O sea, según tú, la democracia tiene que ser posmoderna. No, lo que planteo, cierto, es que hoy en día la posmodernidad, el debate que abre es cómo construir un espacio político desde la diversidad. Porque, seamos claros, la democracia como proyecto político ante la posmodernidad, ¿cómo lo entendíamos? De una manera distinta. Pero hoy en día el gran debate que abre la posmodernidad en el marco de la democracia es cómo hacer convivir discursos que son distintos y que creen con justa razón bajo esta premisa que son tan legítimos y con el derecho a ser parte de un proyecto democrático como cualquier otro. Y eso implica que eso abre una apertura permanente. Abre una apertura permanente. Hay dos cosas que me gustaría agregar. A propósito de lo que está planteando Marcelo, claro, pues efectivamente la posmodernidad, al fragmentar la identidad, porque eso es en el fondo lo que hace, ¿no? O sea, la democracia supone un ciudadano, y generalmente un ciudadano de Estado-nación único, el chileno, ¿no? Y entonces tenemos una serie de sujetos que han emergido que en base a la fragmentación de la categoría de ciudadano chileno reclaman su justo derecho a participar, desde el movimiento étnicos como los mapuches hasta movimientos géneros, ¿no es cierto?, como los transgéneros. Ahora bien, el punto, si uno piensa en cómo solucionar eso, el punto que hay que entender es que esto está inserto en una realidad, entre comillas, no tan solo material, pero sí también material, y que finalmente está entrecruzado por relaciones de poder. Y qué mejor ejemplo que la forma de canalizar esa participación termina siendo en el Estado. Y el Estado es la máxima expresión del poder, pues el poder institucionalizado, ¿no? Entonces, ahí hay un límite a la posmodernidad, ¿no? Y por eso yo digo que la posmodernidad, lo positivo que trajo fue remover ciertas certezas, que han permitido ciertas aperturas, dejar de tener la fe así como incuestionable, como toda fe en la verdad absoluta, y empezar la a decir, razón como discurso. Claro, en realidad nosotros somos capaces de levantar discursos que son verosímiles, que pueden ser argumentados, pero están en permanente conflicto. Entonces, eso es lo primero, hay como una suerte de límite. Y lo segundo, ¿saben qué? Una de las disciplinas que cuando uno las lee pareciera ser que nunca leyeron la posmodernidad o que no están en eso, ¿saben cuál es? La economía. La disciplina dominante por excelencia hoy día. La economía, ustedes saben, los economistas dominan todo, ¿no? Sí, desde el diseño macroeconómico de un país hasta las políticas públicas en educación, en salud, en vivienda, en todo lo demás, ¿no? O sea, y fíjense ustedes que los premios Nobel de economía, si ustedes leen los últimos trabajos de premios Nobel, estoy pensando en clásicos como North, ¿no es cierto?, o Acemoglu, un turco norteamericano o inglés, si no me equivoco, ahí hay pura fe en el progreso. No hay ninguna duda del progreso, ¿no? Y es el pensamiento científico llevado a su máxima expresión. De hecho, las investigaciones que ellos hacen parten del supuesto que utilizan ciertas categorías abstractas, modelos hipotéticos deductivos. ¿Qué significa eso? Modelos matemáticos,
Entonces yo tengo un modelo analítico, ¿sí? Y lo tiro a explicar toda la realidad. Miren ustedes, la única disciplina que no le disparó a la posmodernidad es la economía, y justo es la dominante. Paradójico. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Oh, pasó Uy, volando. pasó. Así que vamos a ir cerrando un poco el tema. Yo creo que... Por lo tanto, nos quedamos con más dudas que certeza. Sí, esa frase es típica para cerrar una conversación. Pero fuimos paseando, mira, partimos de lo emocional, Fuimos muy a lo populares, filosófico del término, a ejemplos concretos, ¿no es cierto? Yo creo que la idea que tú planteaste un poco fue con su qué, porque en un minuto planteaste la pregunta si esto como que le beneficia a alguien, ¿no? Y tú dijiste, bueno, hay una parte de la sociedad que no es posmoderna, una disciplina que es la economía, ¿no? Como que está escondida atrás, ¿no es cierto? Que mantiene una... que yo creo que da para conversarlo, obviamente, para más largo. Así que, bueno, nos despedimos de esta primera sesión. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.